En la España del siglo XIX, un rumor recorría las montañas verdes de Asturias y se extendía hasta los salones dorados de Madrid. Los hombres que antes olían a carbón y a hierro comenzaban a vestir terciopelo y a hablar el lenguaje de los títulos. Era el tiempo en que la burguesía industrial, enriquecida por el sudor de las minas y la audacia de la banca, se miraba al espejo de la aristocracia y se preguntaba si el dinero podía comprar la historia. Entre esos nombres nuevos, uno resonaba con un matiz particular. Campoamor. No era un linaje nacido entre escudos ni blasones. Era el fruto del ingenio, del comercio y del trabajo. En una Asturias cubierta de niebla y de chimeneas, los Campoamor levantaron su fortuna donde antes solo había piedra y carbón. A diferencia de los viejos señores de Castilla o de los grandes de Andalucía, su poder no procedía del pasado, sino del presente que ellos mismos estaban construyendo. En su historia se condensa la gran paradoja del siglo. Como una nación de hidalgos se rindió, poco a poco, ante el poder del capital. El apellido Campoamor se asocia a la figura más ilustre de aquel tiempo. Ramón de Campoamor y Campusorio, nacido en la villa asturiana de Navia hacia el año 1817, poeta, político y pensador, fue el rostro visible de una familia que había sabido escalar desde la discreta burguesía provincial hasta el reconocimiento cortesano. Pero detrás de los versos y las ideas había una red familiar tejida con inversiones, propiedades y una ambición silenciosa. Los Campoamor no solo aspiraban a la cultura, aspiraban al prestigio, al título, al lugar en la mesa donde se decidía el destino de España. El país, entretanto, se transformaba. Las guerras carlistas, la desamortización, la llegada del ferrocarril y la expansión minera habían roto el equilibrio del antiguo régimen. El norte de la península, rico en carbón y hierro, se convertía en el laboratorio del capitalismo español. Desde Oviedo hasta Gijón, surgían empresas, bancos, compañías navieras. Los nuevos ricos aprendían rápido el lenguaje de los viejos linajes, el de la apariencia, el del mecenazgo, el de la influencia política. Y en medio de ese torbellino, los Campoamor supieron combinar todos los elementos de la modernidad sin perder el aire señorial que la época exigía. Ramón, con su inteligencia y su ironía literaria, se convirtió en símbolo de esa España intermedia. Ni aristócrata de cuna ni proletario del carbón, sino un burgués que comprendió que el verdadero poder estaba en las ideas tanto como en el dinero. Su poesía, teñida de filosofía y humor, dialogaba con los grandes de Europa, pero también servía de espejo a una clase social en ascenso. Cada verso parecía decir que la nueva nobleza no se heredaba, se conquistaba. Las casas de los Campoamor levantadas en Oviedo y en Madrid comenzaron a reflejar esa aspiración. Mármol, bibliotecas, retratos familiares. La estética de la nobleza se mezclaba con el orgullo del esfuerzo. Aquellas mansiones, iluminadas por lámparas de gas y decoradas con tapices importados de Bélgica, eran templos de una fe moderna. La fe en el progreso, pero bajo el esplendor se ocultaba una pregunta que recorría las conversaciones de la élite. ¿Era posible convertir el dinero en linaje? ¿O seguirían los viejos duques y condes mirando a estos nuevos poderosos como intrusos? El siglo XIX fue, en ese sentido, un escenario de tensiones invisibles. Mientras los campos de Castilla languidecían entre deudas y nostalgia, los industriales del norte multiplicaban fortunas. Y en esa grieta nació una nueva élite, pragmática, culta, ilustrada,
Deseosa de legitimar su riqueza a través de los símbolos del pasado, los Campoamor encarnaron esa metamorfosis con una elegancia peculiar, sin renunciar a su origen, pero sin esconder su ambición. Los cronistas de la época los describen como una familia de discreta ostentación, más inclinada al pensamiento que al lujo desmedido. Sin embargo, su influencia creció tanto en la literatura como en la política. Ramón llegó a ser gobernador civil y diputado, uniendo las letras al poder. Su apellido se pronunciaba ya en voz baja en los salones de la corte, no solo por sus versos, sino por lo que representaba, la victoria del mérito sobre el linaje. Y así, entre la bruma asturiana y los ecos de Madrid, la historia de los Campoamor se convirtió en un espejo del alma española. Una historia de transición, de búsqueda, de identidad. Porque en cada generación que abandonaba la mina para ocupar un despacho, en cada apellido que se ennoblecía con el oro del carbón, España se reinventaba a sí misma. Los Campoamor no fueron solo una familia rica. Fueron un síntoma, el síntoma de una nación que aprendió, con esfuerzo y contradicción, que la nobleza del futuro ya no se medía en sangre, sino en ambición. Y sin embargo, detrás de esa ascensión brillante, había sombras que todavía hoy se intentan descifrar. Disputas familiares, tensiones políticas y la eterna pregunta sobre el precio del progreso. Porque todo ascenso, en la historia de las dinastías, lleva consigo una caída esperando en silencio. En los valles húmedos del occidente asturiano, donde los prados se funden con el Cantábrico y la neblina parece una herencia más antigua que los hombres, se encontraba la raíz de los Campoamor. Allí, en la pequeña villa de Navia, a orillas del río del mismo nombre, surgió una familia que en el siglo XIX sería reconocida no solo por su cultura, sino por su capacidad de adaptarse a los vientos de la modernidad. Los primeros registros del apellido datan de finales del siglo XVIII, cuando José Campoamor, comerciante local y propietario de pequeñas fincas, comenzó a destacar entre los vecinos por su talento para los negocios. Asturias vivía entonces una doble realidad. Mientras sus montes permanecían casi intactos, bajo ellos se escondían las riquezas minerales que el país comenzaba a codiciar. La revolución industrial, que ya transformaba Inglaterra y Bélgica, llegaba a España con retraso pero con fuerza, y los asturianos más audaces vieron en el carbón y el hierro un futuro diferente. José Campoamor fue uno de ellos. Hijo de labradores, aprendió a leer y escribir en una escuela parroquial, privilegio escaso en su tiempo, y pronto entendió que el comercio era la nueva forma de poder. Se dedicó primero a la compraventa de ganado y a la exportación de productos locales hacia Galicia y Castilla. Con los beneficios acumulados, comenzó a invertir en minas de carbón y en el transporte fluvial. Su red de contactos creció, y con ella, su influencia. En una región donde la nobleza tradicional vivía de rentas, los Campoamor apostaron por la producción, el riesgo y la iniciativa. De esa generación nació Ramón de Campoamor y Campusorio, el miembro más ilustre del linaje. Su madre, María Asunción Campusorio, provenía de una familia hidalga menor, lo que le dio al joven Ramón una educación más refinada que la habitual en la burguesía rural. Desde niño mostró inclinación por la lectura, la escritura y el pensamiento. Mientras otros hijos de comerciantes eran enviados a supervisar minas o almacenes, él fue enviado al seminario y más tarde a estudiar en Santiago de Compostela, donde se acercó a la filosofía y la poesía. La Asturias de su juventud era un territorio en transformación. El descubrimiento y la explotación intensiva del carbón habían atraído a ingenieros,
empresarios y banqueros. La burguesía minera se consolidaba como nueva fuerza social. Familias como los Felgueroso, los Menéndez, los Figaredo o los Campoamor empezaban a ocupar espacios antes reservados a condes y marqueses. Fundaban periódicos, participaban en la política local y construían residencias que imitaban el estilo de los palacios castellanos, con escaleras monumentales y jardines geométricos. Los primeros Campoamor no se contentaron con la riqueza material. Comprendieron que el prestigio debía cimentarse también en la educación y en las alianzas. Ramón fue el ejemplo perfecto. Un intelectual salido del mundo del comercio, que supo elevar el apellido familiar hasta el ámbito nacional. Cuando en 1838 publicó sus primeros poemas, la crítica madrileña lo recibió como una voz fresca de la nueva España liberal. Su traslado a la capital marcó también el traslado simbólico de la familia, de la provincia trabajadora a la corte ilustrada. Pero detrás del joven poeta se mantenía una estructura económica sólida. Los negocios mineros continuaban bajo la gestión de sus hermanos y primos, quienes diversificaron inversiones en ferrocarriles y bancos regionales. El apellido Campoamor comenzó a aparecer en juntas de accionistas, en documentos notariales y en sociedades mercantiles. Lo que para muchos era una familia de letras, para otros era un emporio en expansión. Los archivos de Oviedo y de Navia conservan correspondencias que muestran la estrecha relación entre los Campoamor y otras familias influyentes. Las cartas hablan de préstamos, de concesiones mineras, de acuerdos con compañías inglesas. Asturias, en aquellos años, era casi una colonia industrial dentro de España. Los capitales extranjeros buscaban energía y los burgueses locales servían de intermediarios. Los Campoamor se situaron en ese punto exacto entre la producción y la cultura, entre la economía y la política. En el ámbito social, la familia adoptó las costumbres de la nobleza tradicional. Organizaban tertulias literarias, financiaban obras públicas y algunos miembros se incorporaron a sociedades benéficas. El apellido comenzó a sonar respetable. En 1851, Ramón, ya instalado en Madrid, obtuvo un cargo administrativo que le permitió frecuentar los círculos del poder. Su amistad con políticos y literatos como Narciso Serra, Hartzenbusch y Espronceda consolidó su posición. Asturias miraba con orgullo a su hijo más famoso, pero también con cierta distancia. En los cafés de Oviedo se comentaba que los Campoamor se habían afrancesado, que buscaban títulos y distinciones. Sin embargo, esa aspiración era parte del espíritu del tiempo. El siglo de las medallas, de las academias, de las casas burguesas convertidas en palacetes urbanos. La familia invirtió en propiedades en la capital y con el tiempo se vinculó con otras dinastías de la burguesía madrileña. No obstante, las raíces asturianas nunca desaparecieron. Ramón mantuvo una relación constante con su tierra natal. En sus cartas evocaba la niebla de Navia, el sonido del río, las montañas cubiertas de verde. Su visión poética del paisaje era también una metáfora de su origen. Un lugar duro y bello, donde la naturaleza enseñaba la humildad del trabajo. En cierto modo, toda su filosofía literaria, esa mezcla de realismo e ironía, nació de la tensión entre el campo y la ciudad, entre la nobleza y el pueblo, entre la tradición y el progreso. En los archivos parroquiales aún se conservan documentos que demuestran la presencia de los Campoamor en obras de beneficencia. Donaron dinero a escuelas rurales, financiaron mejoras en las iglesias y patrocinaron becas para jóvenes estudiantes. Aquella filantropía, aunque discreta,
era una forma de legitimación social. El burgués debía demostrar no solo su riqueza, sino su moral. A mediados del siglo, la familia había alcanzado una posición privilegiada. Los descendientes de José Campoamor poseían minas, fincas y participaciones en empresas navieras. El apellido ya no necesitaba presentación. Se hablaba de los Campoamor de Asturias con el mismo respeto que de los Pidal o los Riera. Era la prueba de que, en una España que buscaba modernizarse, la frontera entre nobleza y burguesía se volvía cada vez más difusa. El entorno en que crecieron los Campoamor moldeó su carácter. Una mezcla de determinación norteña, pragmatismo comercial y sensibilidad intelectual. La educación se convirtió en su seña de identidad. Los hijos estudiaban en colegios religiosos o en universidades. Las hijas recibían formación en música y pintura. La familia aspiraba no solo a tener dinero, sino a saber estar, a comportarse con la elegancia que el título exigía, aún antes de poseerlo. De esa base moral y económica surgiría la posibilidad del ascenso social definitivo. A medida que la fortuna crecía, las relaciones con el poder político se estrechaban. Ramón, como diputado y más tarde como gobernador civil, representaba el puente entre las dos Españas, la del trabajo y la del privilegio. Su éxito personal era, en el fondo, el triunfo colectivo de toda una clase social que reclamaba su lugar en la historia. La familia Campoamor se consolidó así como un emblema de la transformación asturiana. Desde un valle remoto hasta los ministerios de la capital, su recorrido simbolizó el cambio de una nación. En el siglo de las chimeneas y los ferrocarriles, los antiguos campesinos se convertían en industriales, y los industriales en nobles. El apellido, sin embargo, nunca olvidó su raíz modesta. En la correspondencia privada, los miembros de la familia seguían refiriéndose a sí mismos como asturianos de corazón, quizá porque sabían que, sin aquella tierra de niebla y de carbón, su historia no tendría sentido. Así nació la casa de Campoamor, no de un castillo medieval, sino de un despacho mercantil, no de un linaje de armas, sino de una voluntad de progreso. En su origen se encuentra la esencia del siglo XIX español, el esfuerzo por reconciliar la herencia del pasado con las exigencias del futuro. Madrid, hacia mediados del siglo XIX, era un organismo en ebullición. Las calles comenzaban a iluminarse con gas, los cafés bullían de tertulias, y los periódicos aparecían cada mañana con el aliento caliente de la política liberal. En ese escenario vibrante, los Campoamor dejaron de ser una familia provinciana para convertirse en uno de los nombres que definían la nueva clase dirigente. El ascenso social que había comenzado en los valles de Asturias culminaba en la corte, donde la aristocracia de la sangre empezaba a convivir, no sin recelo, con la aristocracia del talento. El centro de esa transformación fue Ramón de Campoamor y Camposorio. Al instalarse en Madrid, su vida se bifurcó entre la literatura y la administración pública. Obtuvo cargos en el Ministerio de Gobernación, fue nombrado gobernador civil de Castellón y de Alicante, y más tarde diputado en Cortes. En un país convulso por revoluciones y pronunciamientos, supo mantener una prudente neutralidad ideológica, combinando el pensamiento moderado con un sentido práctico del poder. Su verbo claro y su inteligencia irónica le ganaron el respeto de los políticos, incluso de aquellos que no compartían sus ideas. Mientras tanto, su poesía le abría las puertas de la fama. Obras como Doloras, pequeños poemas y humoradas, alcanzaron una difusión insólita.
Los lectores veían en él una voz distinta, sencilla en la forma, profunda en el contenido, capaz de convertir la filosofía en emoción cotidiana. Su éxito editorial fue también un éxito económico. Los derechos de publicación, las conferencias y las ediciones populares aumentaron su fortuna personal. Por primera vez, un escritor español podía vivir de su pluma y al mismo tiempo ser figura respetada en la política. Aquello era algo más que una carrera individual. Era la consagración del apellido familiar como símbolo de la nueva élite ilustrada. El Salón de los Campoamor en Madrid, situado en una calle próxima al barrio de las Letras, se convirtió en punto de encuentro de intelectuales, ministros y aristócratas. Las tertulias reunían a poetas, científicos, militares y damas de la alta sociedad. En esas veladas se discutía de filosofía positivista, de las novedades del ferrocarril, de la unificación italiana y del papel de España en el mundo moderno. Ramón, con su voz pausada y su sonrisa irónica, presidía aquellas reuniones como un patriarca civil del pensamiento liberal. La familia, entretanto, consolidaba su posición económica. Las inversiones mineras en Asturias seguían generando beneficios, y parte de esos ingresos se destinaban a la compra de propiedades urbanas en la capital. Uno de sus hermanos administraba un pequeño banco regional vinculado a los circuitos de crédito del norte. Las casas de Oviedo y Navia fueron reformadas con materiales traídos de Francia y Bélgica, mármoles, lámparas de cristal, mobiliario de caoba. Todo respondía a un mismo propósito: proyectar la imagen de un linaje sólido, respetable, digno de codearse con los viejos títulos. En la España de Isabel II y de la Restauración, esa estrategia resultaba eficaz. Los Campoamor se convirtieron en un ejemplo de la burguesía que había conquistado su espacio sin renegar de su origen. Sus miembros asistían a los actos del Ateneo, contribuían con donativos a la Academia de la Lengua y financiaban obras de beneficencia. Ramón fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica, una distinción que sellaba su integración en la esfera del honor oficial. La prensa madrileña lo describía como el poeta de la inteligencia y el hombre que ha ennoblecido la vida civil. La llamada Edad de Oro de los Campoamor coincidió con los años de mayor esplendor cultural de la capital. Madrid era entonces un hervidero de teatros, librerías y cafés. En el Café Universal se cruzaban los políticos del Partido Moderado con los poetas del romanticismo tardío. En el Liceo Artístico y Literario se celebraban bailes y exposiciones. En el Ateneo se discutían las nuevas teorías de Darwin y Spencer. En todos esos espacios, el nombre de Ramón aparecía asociado al progreso. Fue elegido miembro de la Real Academia Española y sus discursos, impregnados de humor filosófico, eran comentados en toda la prensa nacional. El poder de la familia no era únicamente cultural. Sus contactos con la élite económica lo situaron en el corazón de la España financiera. Participaron en sociedades mineras y ferroviarias, sectores claves del desarrollo industrial. Las concesiones del ferrocarril del norte y las minas de carbón de Aller y Langreo eran fuente continua de oportunidades. Algunos documentos notariales conservados en el Archivo Histórico Nacional muestran firmas de los Campoamor junto a apellidos como Sánchez Bustillo, González Longoria y Herrero Collantes, nombres que formaban el entramado de la nueva plutocracia española. A medida que crecía su influencia, también crecía la visibilidad del apellido en la prensa. Los periódicos republicanos lo atacaban por su moderación política. Los conservadores lo acusaban de ironizar sobre la religión. Los liberales lo admiraban por su independencia. Pero en todos los casos, el nombre Campoamor
aparecía como referencia nacional. En las provincias, las familias burguesas soñaban con reproducir esa trayectoria. Del comercio local al reconocimiento estatal, de la contabilidad doméstica al trato con ministros. El éxito, sin embargo, no se medía solo en dinero o en cargos. Se medía también en la capacidad de ser recordado. Y en eso Ramón de Campoamor demostró un talento especial. Su poesía, leída en escuelas y citada en discursos, moldeó una nueva sensibilidad. Frente al romanticismo exaltado de sus predecesores, propuso una poesía racional, serena, donde la emoción se sometía a la reflexión. Era la literatura de una clase que ya no necesitaba soñar con castillos, sino administrar realidades. Sus versos sobre el amor, la muerte o la duda filosófica se convirtieron en espejo de una burguesía que buscaba equilibrio entre la fe y la razón. Los honores oficiales no tardaron en llegar. Fue nombrado gobernador civil en varias provincias, miembro del Consejo de Instrucción Pública y senador del reino. Cuando entraba al Congreso, su figura era recibida con respeto. Los cronistas lo describían con capa negra, mirada aguda y una leve sonrisa irónica. Era, decían, el ejemplo del hombre que se hizo a sí mismo. En los actos públicos, representaba la síntesis de la España moderna: culto, discreto, eficaz. Durante esos años, la casa familiar en Madrid se convirtió en una institución. En su biblioteca reposaban volúmenes encuadernados en cuero, tratados de filosofía, obras de Balzac, de Schopenhauer, de Comte. El poeta recibía visitas de diplomáticos y de jóvenes escritores que buscaban consejo. A menudo, tras la cena, recitaba algunos versos nuevos, y su esposa servía vino de Jerez, mientras el reloj marcaba el compás lento de una época que todavía creía en la conversación como arte. Mientras tanto, Asturias seguía presente como una patria interior. En los veranos, Ramón regresaba a Navia, donde el pueblo lo recibía como a un hijo ilustre. Paseaba por las calles, visitaba la escuela que había ayudado a construir y conversaba con los antiguos mineros que aún recordaban los inicios de la familia. Aquellos viajes eran más que nostalgia, eran una reafirmación de identidad. El burgués ilustrado volvía a las raíces humildes para recordar que todo ascenso debía conservar una memoria. El esplendor de los Campoamor alcanzó su culmen en los años de la Restauración borbónica. España, cansada de guerras, buscaba estabilidad. La monarquía de Alfonso XII y el gobierno de Cánovas ofrecían paz y orden. Era el ambiente perfecto para una familia que representaba la sensatez y la armonía. Sus miembros fueron invitados a recepciones reales, y el nombre del poeta figuró en academias, jurados y asociaciones culturales. Se rumoreaba incluso que el gobierno consideraba otorgarle un título nobiliario, gesto que habría sellado el paso definitivo de la burguesía a la aristocracia. La prensa extranjera también se ocupó de él. En París y en Roma se tradujeron sus poemas, en Buenos Aires se publicaron antologías, en México se leía en las escuelas. El apellido Campoamor resonaba en 2 continentes como sinónimo de inteligencia española. Ninguna familia burguesa de su generación había alcanzado semejante reconocimiento. Y aunque su fortuna material no rivalizaba con la de los grandes magnates catalanes o vascos, su prestigio moral era incuestionable. En el plano privado, la familia gozaba de estabilidad y respeto. Las cenas en su casa eran celebraciones de cultura. Los amigos recordaban su humor fino, su trato amable y su disciplina diaria. No había en él la arrogancia del nuevo rico,
sino la serenidad del hombre que sabe lo que ha costado llegar hasta allí. En sus cartas a amigos de Oviedo solía escribir: «Nuestra nobleza no está en la sangre, sino en la conducta». Esa frase, repetida por generaciones posteriores, se convirtió en el lema invisible de la casa. Sin embargo, la Edad de Oro tenía un límite. A medida que avanzaba el siglo, los signos de desgaste comenzaban a asomar. España entraba en crisis económica y las tensiones sociales aumentaban. La aristocracia tradicional se atrincheraba en sus privilegios. La clase obrera reclamaba derechos. Entre ambos extremos, la burguesía ilustrada se encontraba en una posición incierta. Los Campoamor, símbolo de equilibrio, empezaban a sentir el peso de los tiempos. Ramón envejecía. La política se radicalizaba, y la poesía que había inspirado a una generación empezaba a parecer anacrónica ante los nuevos movimientos. Pero durante aquellos años luminosos, los Campoamor alcanzaron lo que pocas familias españolas consiguieron: el respeto simultáneo de la cultura y del poder. Su nombre, grabado en las páginas de los periódicos, en las paredes del Ateneo y en las actas del Congreso, se convirtió en testimonio de una época en que la inteligencia podía ser tan noble como un título. El brillo que iluminó el nombre de los Campoamor en los salones madrileños escondía, como todo esplendor, una sombra inevitable. Tras las lámparas de gas, las conversaciones refinadas y los reconocimientos oficiales comenzaban a aparecer grietas silenciosas, tanto en la familia como en el mundo que los había elevado. El siglo XIX español, que había prometido progreso y modernidad, mostraba ahora su rostro más incierto. Crisis financieras, enfrentamientos ideológicos, inestabilidad política, y el despertar de una clase obrera que miraba con desconfianza a los burgueses que se habían enriquecido gracias a la industria. Para los Campoamor, la tensión entre la moral ilustrada y el pragmatismo económico se convirtió en una fuente de conflicto constante. Las minas asturianas, origen de gran parte de su fortuna, comenzaban a sufrir huelgas, accidentes y demandas laborales. Los informes conservados en archivos regionales mencionan disputas por los salarios, enfrentamientos con ingenieros británicos y conflictos con los propietarios de tierras. La familia, que había construido su identidad sobre el progreso, se encontraba ahora en el dilema de conciliar su imagen filantrópica con la realidad dura de la producción. Ramón, cada vez más absorbido por su carrera literaria y política, se mantuvo al margen de los asuntos empresariales, pero las tensiones lo alcanzaron a través de sus parientes. Su hermano, José María Campoamor, encargado de gestionar las inversiones en Asturias, fue acusado por la prensa local de mantener condiciones laborales precarias. Aquellas acusaciones, quizá exageradas, quizá fundadas, dañaron la reputación familiar. En los cafés de Oviedo se comentaba que los Campoamor, mientras hablaban de moral y filosofía en Madrid, obtenían su riqueza del sudor de los mineros. Esa contradicción afectó profundamente al poeta. En sus escritos tardíos aparecen alusiones veladas a la injusticia social y al desencanto con el progreso. En una de sus doloras más citadas escribe: «El oro que brilla en la mano del hombre viene del barro que ensucia su alma». Versos como ese revelaban una conciencia crítica poco habitual en su tiempo. Detrás de la ironía elegante había un malestar moral. Ramón comprendía que el ideal ilustrado de una sociedad racional y justa se desmoronaba ante la avidez del capitalismo. Y sin embargo, tampoco podía renunciar a su clase. Él mismo era parte del sistema que cuestionaba. La España de la Restauración, por su parte, se adentraba en una nueva era de hipocresía política. Las elecciones amañadas,
Los pactos entre caciques y el control de la prensa convertían la democracia en una apariencia. Campoamor, hombre de pensamiento moderado, intentó mantenerse al margen de las luchas partidistas, pero su nombre fue utilizado por ambos bandos. Los liberales lo presentaban como modelo de intelectual reformista. Los conservadores lo citaban como ejemplo de orden moral. Esa ambigüedad, que en otros tiempos había sido su fortaleza, se transformó en motivo de sospecha. Algunos lo acusaron de oportunista, otros de escéptico. En el ámbito familiar, los conflictos no tardaron en aparecer. La diferencia generacional entre Ramón y sus sobrinos educados, ya en un ambiente urbano y cosmopolita, provocó tensiones. Los jóvenes querían invertir en negocios más arriesgados, en empresas ferroviarias y especulaciones bursátiles. El patriarca, más prudente, les aconsejaba estabilidad y discreción. La disputa por la gestión de las propiedades en Asturias y en Madrid derivó en enfrentamientos legales. Algunas ramas de la familia vendieron sus participaciones en las minas. Otras insistieron en mantenerlas. La unidad que había sostenido el ascenso de los Campoamor empezó a fracturarse bajo el peso de la abundancia. Los años 80 del siglo XIX trajeron una crisis económica que afectó a toda España. El hundimiento de los precios del carbón, la competencia extranjera y la mala administración pública redujeron los beneficios. Las casas que antaño simbolizaban prosperidad comenzaron a parecer demasiado grandes, demasiado costosas de mantener. Algunos parientes se trasladaron a Francia. Otros intentaron diversificar sus inversiones con resultados dispares. En las tertulias del Ateneo, se rumoreaba que los Campoamor, aunque aún respetados, ya no eran lo que habían sido. A ese desgaste económico se sumó el cansancio espiritual de Ramón. Su salud se deterioraba. Sufría problemas de visión y ataques de melancolía. Sus últimos poemas, reunidos en los pequeños poemas, muestran un tono más sombrío, casi resignado. El optimismo del progreso había dejado lugar a una filosofía de la duda. En una carta dirigida a un amigo escribió: «He creído en la razón, y la razón me ha dejado solo». Palabras que resumen el desencanto de toda una generación burguesa que había confiado en la ciencia, en la educación y en la política, y que ahora veía cómo el siglo terminaba sin cumplir sus promesas. El mayor golpe moral llegó con la muerte de algunos de sus hermanos y con la dispersión de la familia. Las nuevas generaciones preferían la vida parisina, el lujo, los viajes. Muchos de ellos hablaban francés con soltura, asistían a la ópera y se retrataban en estudios fotográficos de moda. Aquella ostentación contrastaba con la sobriedad asturiana de los fundadores. El apellido Campoamor, que había significado mérito y trabajo, comenzó a asociarse con una cierta frivolidad urbana. La prensa satírica, siempre cruel, publicaba caricaturas del poeta rodeado de jóvenes sobrinos diletantes, incapaces de continuar su legado moral. Mientras tanto, España se adentraba en una nueva crisis: el desastre colonial de 1898. La pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico marcó el final de una era. Para los Campoamor, como para tantos otros burgueses ilustrados, aquello fue una herida profunda. La nación que habían soñado moderna y civilizada se hundía en la humillación. Ramón, ya anciano, presenció con tristeza el derrumbe de ese ideal. En sus últimos años, se recluyó en su casa madrileña, recibiendo pocas visitas y escribiendo cada vez menos. Su muerte
En 1901 simbolizó el cierre de un ciclo histórico, el fin de la burguesía confiada y la entrada en el siglo de las dudas. Pero incluso antes de su desaparición, el mito de Campoamor había comenzado a erosionarse. Los jóvenes modernistas lo consideraban un autor anticuado, enemigo del romanticismo y del arte puro. Rubén Darío y Unamuno lo criticaron por su moralismo y su falta de pasión estética. La figura que había encarnado la inteligencia moderada se transformó en símbolo de la mediocridad burguesa. Pocas cosas resultan más crueles que el juicio de la nueva generación sobre la anterior. El poeta que había representado la modernidad fue acusado de ser el pasado. Esa caída del prestigio intelectual coincidió con el ocaso económico de la familia. Sin la guía del patriarca y con los negocios en declive, los herederos vendieron propiedades para sostener su estilo de vida. Las casas de Madrid fueron hipotecadas, las minas cedidas a compañías extranjeras. En Asturias, los vecinos recordaban con respeto el nombre, pero ya sin el brillo de antaño. Los Campoamor seguían siendo influyentes, pero ya no poderosos. Algunos historiadores han visto en esta decadencia un reflejo perfecto del destino de la burguesía española. Una clase que quiso imitar a la nobleza, pero sin su tradición. Que quiso dirigir el país, pero sin romper del todo con las viejas estructuras. Los Campoamor, que habían representado la conciliación entre el pensamiento y la riqueza, terminaron prisioneros de esa ambigüedad. No fueron lo suficientemente revolucionarios para transformar la sociedad, ni lo suficientemente conservadores para mantener el orden. Su tragedia fue la del equilibrio imposible. Los últimos años del siglo encontraron a los descendientes dispersos entre Oviedo, Madrid y París. Algunos se dedicaron al comercio internacional, otros a la diplomacia o a la enseñanza. Pero la cohesión familiar se había perdido. Las cartas se volvieron esporádicas. Los pleitos por herencia se multiplicaron. La casa que en otro tiempo fue símbolo de virtud burguesa se fragmentó en pequeñas historias privadas. En el retrato póstumo que pintó un artista madrileño, Ramón aparece con rostro sereno, pero con los ojos cansados. Detrás de él, un fondo oscuro sugiere el peso de la duda. A los pies del cuadro, una inscripción resume su vida. Hizo del pensamiento su nobleza. Sin embargo, quienes conocían los entresijos familiares sabían que aquella nobleza había costado sacrificios, renuncias personales, tensiones económicas, conflictos morales. El lado oscuro de la casa de Campoamor no fue el escándalo, sino el desgaste interior, la contradicción entre lo que predicaban y lo que vivían, entre el ideal de justicia y la práctica del privilegio. En eso radica la verdad más profunda de su historia, la conciencia de que toda ascensión social implica una pérdida, y que el precio de la respetabilidad puede ser la autenticidad. Cuando el siglo XX comenzó, los descendientes de los antiguos industriales ya no hablaban de minas ni de política. Vivían del recuerdo. Sus salones guardaban retratos del poeta, libros encuadernados, medallas oxidadas. Nadie sospechaba que aquella familia, que había simbolizado la inteligencia española del siglo anterior, pronto sería una nota a pie de página en los manuales. En los cementerios de Madrid y de Navia reposan hoy las lápidas de los Campoamor. Algunas, cubiertas de musgo, llevan inscripciones apenas legibles, pero bajo la piedra persiste una lección silenciosa. El ascenso y la caída no son opuestos, sino parte del mismo movimiento. Lo que brilla se apaga, lo que se eleva cae, y así, cuando el polvo del tiempo cubrió el nombre de los Campoamor, su historia se convirtió en metáfora de una nación entera. La España que quiso ser moderna,
y acabó debatiéndose entre la nostalgia y la incertidumbre. El nuevo siglo trajo consigo un aire diferente, más rápido, más ruidoso, menos paciente con los nombres del pasado. La casa de Campoamor, que en tiempos de la Restauración había simbolizado la virtud burguesa y la elegancia intelectual, entró en el siglo XX como una sombra de lo que fue. El apellido sobrevivía, sí, pero ya sin el peso del poder ni la unidad familiar que lo había sostenido. La España que se abría paso entre 1900 y 1930 era otra, más urbana, más industrializada, más consciente de las desigualdades sociales. Y en ese contexto, los herederos de Ramón de Campoamor parecían figuras de un retrato antiguo, aferradas a una respetabilidad que el tiempo empezaba a borrar. La muerte del poeta, en 1901, fue recibida con honores oficiales, pero también con cierta indiferencia pública. La prensa de Madrid publicó necrológicas solemnes. Los académicos lo recordaron con discursos cargados de adjetivos, y el gobierno envió coronas al entierro. Sin embargo, fuera de esos círculos, la noticia pasó casi desapercibida. Para la nueva generación modernista, Ramón de Campoamor representaba la España vieja, la de los valores burgueses, la del orden y la ironía discreta. En los cafés literarios, los jóvenes discutían sobre Rubén Darío, sobre Valle Inclán, sobre Unamuno. El nombre del viejo poeta apenas aparecía, salvo como símbolo de una época extinguida. En el plano familiar, la desaparición del patriarca dejó un vacío imposible de llenar. Los sobrinos y primos que heredaron sus propiedades no compartían ni su talento ni su disciplina. Algunos intentaron mantener las inversiones en Asturias, pero la realidad era implacable. La minería sufría una competencia feroz. Los márgenes de ganancia se reducían y los sindicatos crecían con fuerza. Los viejos negocios familiares, gestionados con criterios del siglo anterior, no resistieron la modernización. En 1910, varias fincas y concesiones mineras fueron vendidas a compañías británicas y belgas. La Casa de Madrid, en la calle del Prado, se transformó en un símbolo de ese declive. Donde antes hubo tertulias, ahora había silencio. Las alfombras se desgastaban, los retratos se cubrían de polvo, y las lámparas de gas fueron sustituidas por bombillas eléctricas que parecían demasiado crudas para aquel ambiente de otro tiempo. Los herederos vendieron parte de la biblioteca y algunas piezas de arte para cubrir gastos. Con cada objeto que abandonaba la casa, una parte de la historia se disolvía. El cambio político agravó la situación. La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, alteró las estructuras sociales que habían protegido a la vieja burguesía. Los impuestos, la censura y las reformas laborales redujeron los márgenes de las familias acomodadas. Los Campoamor, sin influencia política directa, perdieron los pocos privilegios que les quedaban. Algunos descendientes se trasladaron a Oviedo, otros emigraron a Francia o Argentina, donde esperaban encontrar nuevas oportunidades. Ninguno logró reconstruir el prestigio original. El estallido de la Guerra Civil en 1936 fue el golpe definitivo. Las propiedades rurales fueron requisadas o destruidas. Los archivos familiares dispersados. Un sobrino nieto del poeta, implicado en política local, fue fusilado en los primeros meses del conflicto. Los demás huyeron o se refugiaron en casas de parientes. El apellido Campoamor, que durante el siglo anterior había representado la inteligencia civil, quedó atrapado entre dos bandos sin pertenecer a ninguno.
No eran aristócratas conservadores ni revolucionarios. Simplemente, burgueses desfasados en un país dividido. Tras la guerra, la España de Franco impuso una nueva jerarquía social, más militar y más clerical. En ese contexto, el nombre de Campoamor sobrevivió apenas como recuerdo literario. El régimen promovía a los héroes del imperio y a los santos, no a los poetas racionalistas. La familia, reducida y empobrecida, guardó silencio. Algunas ramas conservaron documentos y cartas. Otras vendieron lo que quedaba para sobrevivir. El linaje se dispersó lentamente por la península y el extranjero, sin un tronco común. A mediados del siglo XX, la memoria del poeta experimentó un breve renacimiento académico. Se publicaron reediciones de doloras y humoradas, se levantaron bustos en su honor y se organizaron conferencias sobre su pensamiento. Pero ese homenaje era más cultural que familiar. Los descendientes apenas participaron. Para entonces, el apellido Campoamor había perdido su valor social. Solo quedaba como nombre de calles, institutos y plazas, una huella simbólica de una familia que en otro tiempo quiso unir la razón y el poder. La decadencia material fue acompañada por un olvido emocional. Los descendientes más jóvenes ya no conocían los detalles de la historia familiar. Algunos creían que el poeta había sido un noble, otros que había nacido rico. El relato de esfuerzo, de ascenso desde la provincia minera hasta la corte madrileña, se diluyó en la niebla del tiempo. En los años 60, la vieja casa de Navia fue demolida parcialmente. Los vecinos, al ver caer las piedras centenarias, decían que con ellas se derrumbaba también una época. El ocaso de los Campoamor no fue ruidoso. No hubo ruina escandalosa ni bancarrota pública. Fue una desaparición lenta, casi pudorosa, como si la familia hubiera decidido retirarse discretamente del escenario. Las últimas herederas vivieron en Oviedo, dedicadas a la enseñanza y a la beneficencia. Conservaban retratos y medallas en cofres cerrados, y cada cierto tiempo recibían la visita de algún investigador curioso. Cuando se les preguntaba por el poeta, respondían con una mezcla de orgullo y resignación. Sí, era nuestro tío, pero eso fue hace mucho. En la España moderna, que avanzaba hacia la industrialización y el turismo, el apellido ya no abría puertas. El dinero se movía en otras manos. La nobleza del siglo XX era la del capital financiero. Lo que en el siglo XIX había sido sinónimo de virtud y cultura, se convirtió en una nota melancólica. La historia de la familia Campoamor, con su ascenso fulgurante y su ocaso silencioso, se parecía demasiado a la de la propia burguesía española, una clase que había nacido para modernizar el país y terminó siendo arrastrada por sus contradicciones. A finales del siglo XX, el recuerdo del linaje persistía solo en los estudios literarios. La figura de Ramón de Campoamor seguía apareciendo en manuales escolares, reducido a unas pocas líneas. Poeta realista, autor de doloras. Nada más. La grandeza moral, las tertulias, la filantropía, las minas, los debates filosóficos, todo se había desvanecido. Pero, en cierto modo, esa simplicidad final era coherente con el mensaje del propio poeta, la vanidad de las cosas humanas y la fugacidad de la gloria. El declive de la casa de Campoamor no fue, pues, un fracaso aislado, sino una consecuencia natural del paso del tiempo. Las dinastías burguesas, sin título pero con orgullo, fueron sustituidas por tecnócratas, empresarios globales,
y políticos profesionales. Lo que antes se heredaba por apellido, ahora se ganaba por especialización. En esa nueva España, la historia de los Campoamor quedó convertida en eco, en símbolo, en advertencia, y sin embargo, en las calles de Navia y de Oviedo, aún se conservan rastros de su presencia. Una escuela lleva su nombre, una biblioteca conserva sus cartas, y cada cierto tiempo, en algún aniversario, una voz recita uno de sus versos. Nada hay eterno. Todo pasa, y aun la gloria es sombra escasa. Tal vez en esa línea sencilla y definitiva se encierre la esencia del destino de su familia. Haber comprendido antes que nadie que el brillo de la razón y el poder humano es, al final, apenas un reflejo fugaz en el espejo del tiempo. El eco de los Campoamor no se apagó del todo. Aunque sus palacios desaparecieron y sus minas fueron absorbidas por empresas extranjeras, su nombre siguió flotando en la memoria cultural de España como un perfume tenue que sobrevive a quien lo llevó. Hoy, cuando alguien pronuncia Campoamor, ya no piensa en minas ni en salones burgueses, sino en un hombre Ramón de Campoamor y Camposorio, y en una idea, que la inteligencia, la ironía y la moral también pueden ser formas de nobleza. Su legado no está en la piedra ni en el oro, sino en la palabra, en los versos donde supo destilar la complejidad de la vida cotidiana, el equilibrio entre razón y sentimiento, la duda y la fe. Frente a los excesos románticos de su tiempo, Campoamor propuso un ideal más sobrio, el del pensamiento que busca verdad sin dramatismo, el del ciudadano ilustrado que cree en la educación más que en el linaje. Su poesía fue, sin quererlo, el manifiesto de toda una clase social, la burguesía que soñó con ennoblecerse a través del saber. Esa herencia, aunque olvidada durante décadas, hoy se redescubre en los estudios sobre la modernidad española. Los historiadores ven en la Casa de Campoamor un ejemplo de la movilidad social del siglo XIX, del tránsito del trabajo al prestigio, del dinero al honor. Su historia demuestra que la nobleza no fue solo un privilegio hereditario, sino también una aspiración cultural. Cada generación que construyó una biblioteca, fundó una escuela o financió una mina, contribuyó, de alguna forma, a redefinir la identidad de un país que todavía buscaba su lugar entre la tradición y el progreso. La caída del linaje, lejos de ser un fracaso, fue una consecuencia lógica del tiempo. Las familias como los Campoamor fueron puente entre dos mundos, el de los señores feudales y el de los profesionales modernos. Gracias a ellos, España aprendió que el mérito podía reemplazar al nacimiento, y que el progreso no solo se medía en conquistas o fortunas, sino también en ideas. Su desaparición silenciosa no borró su influencia. La trasladó a la esfera de la memoria colectiva, donde los nombres se transforman en símbolos. Caminar hoy por Navia, el lugar donde nació Ramón, es reencontrarse con esa dualidad. Las colinas verdes, el aire atlántico, las calles estrechas, todo conserva algo de aquel espíritu tenaz de la Asturias industrial. En la plaza central, un busto de bronce mira hacia el horizonte. La inscripción dice: «Aquí nació el poeta de la razón». A su alrededor, los niños van y vienen sin saber que bajo ese rostro metálico se resume la historia de una familia que creyó en la fuerza del pensamiento. En los museos y archivos, los investigadores descubren todavía cartas inéditas, documentos empresariales, notas sobre inversiones y sobre proyectos de beneficencia. Esas huellas muestran que los Campoamor
No fueron solo intelectuales o políticos, sino pioneros de una mentalidad moderna. Defendieron la educación, la responsabilidad cívica y la moral del trabajo. En una España marcada por la nobleza hereditaria, se atrevieron a proponer una nobleza nueva, la del esfuerzo. Quizá por eso su historia emociona aún hoy. No porque fueran héroes, sino porque fueron humanos. Ambiciosos, contradictorios, vulnerables. Su ascenso desde los valles de Asturias hasta los salones de Madrid refleja un deseo universal, el de superarse sin olvidar el origen. Y su caída, lenta y digna, recuerda que toda grandeza es efímera, que incluso el mérito necesita memoria para sobrevivir. En la literatura española, el nombre de Campoamor se mantiene como punto intermedio entre el romanticismo exaltado y el realismo crítico. Su obra estudiada y discutida representa la búsqueda de un equilibrio moral en tiempos de cambio. En ella, cada dolora, cada pequeño poema, es un espejo del alma burguesa, reflexiva, irónica, prudente, pero consciente de su fragilidad. El siglo XXI, con su velocidad y su vértigo, tal vez pueda aprender algo de esa serenidad. En una era donde la riqueza se mide en cifras digitales y la fama en segundos, la historia de los Campoamor invita a detenerse, a mirar atrás y recordar que el valor verdadero no reside en lo que se posee, sino en lo que se deja. La palabra, la educación, la ética, la cultura. Esos fueron sus verdaderos legados, más duraderos que cualquier fortuna minera o título honorífico. Y así, el documental se cierra como se abrió, con la imagen de una Asturias envuelta en niebla, donde el río Navia sigue fluyendo igual que hace 2 siglos. Sobre esa corriente eterna, flotan los ecos de una familia que entendió que todo poder humano es pasajero, pero que la huella de la inteligencia cuando nace del esfuerzo puede resistir el olvido. Porque los Campoamor no fueron solo burgueses enriquecidos del siglo XIX, fueron el retrato vivo de un país que, en medio de sus contradicciones, aprendió a buscar dignidad en la razón. Y así, entre la niebla asturiana y las luces tenues del Madrid decimonónico, se apaga la historia de la casa de Campoamor, una familia que simbolizó, como pocas, la metamorfosis de España en los tiempos del vapor, la razón y la ambición. Desde el carbón de las minas hasta las lámparas de los salones, su recorrido fue una parábola del espíritu burgués. La creencia de que el trabajo, la inteligencia y la educación podían elevar al ser humano más allá de su origen. Pero el tiempo, inexorable, se encargó de recordarles y de recordarnos que toda gloria es transitoria. Los apellidos se desvanecen, los palacios se derrumban, las fortunas se dispersan. Lo que queda, al final, son las ideas y la huella que dejan quienes supieron pensar con libertad en un país acostumbrado a mirar hacia el pasado. Hoy, su nombre sobrevive no en un título nobiliario, sino en la memoria cultural de una nación. Cada vez que alguien abre un libro de Doloras o pronuncia en voz baja uno de sus versos irónicos, revive el eco de aquella familia que apostó por la razón cuando otros todavía confiaban en el linaje. Esa es quizá la enseñanza última de los Campoamor, que la verdadera nobleza no se hereda, se construye, y que el poder más duradero no es el de las armas ni el del dinero, sino el del pensamiento.